Bien, comenzamos con la segunda parte de nuestro estudio acerca del milenio, volviendo a leer el texto, nuestro texto básico de Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Recordemos que en la primera parte, video que está a disposición de ustedes y seguramente ya lo habrán observado, hemos estudiado el concepto del reino en el Antiguo Testamento y diferenciamos lo que era el reino eterno, ese reinado más bien, ¿no? Más que reino, reinado, poder, eh, autoridad, majestad de Dios, permanente, universal, eterno, sobre todos los seres creados, y el reino teocrático, que es la manifestación concreta de esa majestad y de esa autoridad y de esa soberanía de Dios. La manifestación concreta en un lugar determinado, con súbditos determinados, y hemos estudiado la diferencia entre ambos conceptos. Luego estudiamos el programa del reino en el Nuevo Testamento, y allí aprendimos que el reino teocrático fue ofrecido en la primer venida del Señor Jesucristo a su pueblo Israel, y ante el rechazo de Israel Dios instituyó el plan de los gentiles, el plan de la iglesia. Ya esto estaba previsto por Dios en sus planes perfectos, soberanos y eternos, y entonces ante el rechazo de Israel Dios retira y pospone la oferta del reino teocrático a su segunda venida. Entre ambas venidas transcurriría un tiempo indeterminado, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia, terminado el cual Dios volvería, retornaría a sus tratos con el pueblo de Israel en ese periodo de la tribulación, donde se predicaría el evangelio del reino y donde se dan claras señales de Mateo 24 de la segunda venida de Cristo para establecer efectivamente su reino mesiánico milenial aquí en la tierra. Y por último estudiamos el programa del reino en la edad presente, donde llegamos a la conclusión que el reino teocrático será instituido en la segunda venida de Cristo. En esta segunda parte vamos a estudiar y vamos a examinar la doctrina escritural del milenio. Nos referiremos a Cristo, a la relación del Señor Jesucristo con el milenio, a las características del milenio, la duración, el gobernante y los gobernados, la relación entre los santos vivos y los santos resucitados. Entonces, pasemos a nuestro tema. Hemos leído en Apocalipsis 20, recién en los versículos 1 al 3, y hemos visto que inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, Satanás será atado por 1000 años. Esto implica que toda fuente externa de tentación será quitada. Quedará probado lo que el hombre es realmente fuera de la influencia satánica, porque vemos que al final del milenio va a haber una rebelión del hombre contra Dios, y ya no le va a poder echar la culpa el ser humano al diablo, porque el diablo va a estar totalmente digamos, inutilizado, y
de una manera imposibilitado de actuar en contra del ser humano. Dice que será atado por 1000 años y luego desatado por un poco de tiempo para encabezar esa última rebelión. Entonces, durante el milenio, toda fuente externa de tentación será quitada. El mundo estará gobernado por el Mesías con absoluta justicia y verdad. El diablo habrá sido sacado de la escena y el hombre entonces tendrá que lidiar, los seres humanos que ingresen al milenio, con esa vieja naturaleza, con esa naturaleza caída, que siempre es fuente de tentación y fuente de caídas. Ahora, todo lo que exista en el milenio tendrá su origen, todas estas características maravillosas del milenio van a tener su origen en el rey, en ese rey que ha de revelarse. Claro, cuando leemos las características del milenio y las estudiamos, nos preguntamos cómo podrían removerse todos los males y generarse este estado ideal de prácticamente de perfección, obteniéndose todas las bendiciones prometidas. ¿Cómo puede lograrse esto sin el poderoso despliegue de un poder sobrenatural? Y ese poderoso despliegue del poder sobrenatural será el poder de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. El milenio será un periodo en el que se manifestará de manera completa la gloria del Señor Jesucristo. El periodo será el tiempo en que le será dado al Señor Jesucristo el dominio universal. En virtud de esa obediencia que el Señor tuvo hasta la muerte, el Padre recompensará a su Hijo, dándole el dominio universal. Así será restaurado el dominio que Adán perdió. A Cristo, como Hijo de David, le será dado el poder absoluto para gobernar. También estará presente la manifestación plena de la deidad de Cristo, su omnisciencia, su omnipotencia. Él recibirá la adoración, la justicia se manifestará plenamente, su misericordia y su bondad se manifestarán, la voluntad y la santidad de Dios se manifestarán por intermedio de Cristo. Habrá una gloriosa manifestación de la verdad. Todo esto está registrado en las Escrituras, Isaías 66, versículo 15, Isaías 41, versículos 10, 17 y 18, Salmo 46, versículos 1 y 5, Miqueas capítulo 7, versículo 20, Isaías capítulo 25, versículo 1, Isaías capítulo 61 y versículo 8, todos textos que tardaríamos mucho tiempo en buscar y en leer, y sería tal vez más propicio para una clase más íntima, más personal, donde cada uno pueda buscar en sus Biblias y podamos conversar acerca de los textos, pero ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, por eso es que yo los proclamo estos textos a viva voz, proclamo las citas para que ustedes puedan buscarlas luego. Ahora, fundamentalmente, el reino milenial será un reino de carácter espiritual. Porque aunque la esfera del reino milenial es la tierra, y aunque se destacarán infinidad de bendiciones de índole material, como las que hemos mencionado y muchas otras, el reino teocrático será esencialmente espiritual. Porque, entre otras cosas, se caracterizará, dice, por la justicia. Si queremos buscar un término descriptivo para el reino milenial, es este término de justicia. Es el término que caracteriza el gobierno del Mesías. En Malaquías 4 y versículo 2, aquí sí podemos buscar este texto. Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación.
y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí relata y destaca en estos términos la felicidad, la paz, la tranquilidad y la seguridad que reinará en ese tiempo. Un reino caracterizado por la justicia. También se caracterizará por la obediencia, una obediencia completa, una obediencia voluntaria por parte de los súbditos a Dios. Dice que Israel tendrá corazón y mentes renovados. En Jeremías 31, 33 dice que el Espíritu Santo será derramado. Lo leemos en Joel capítulo 2, versículo 28. Sabemos que los malos sistemas políticos, sociales, económicos, religiosos serán liquidados y se establecerá ese reino perfecto del Mesías. También el reino se caracterizará por su santidad. Y algo muy importante que a mí por lo menos me toca muy hondamente, un reino que se caracterizará por la verdad. Porque a mí siempre este tema de la verdad me toca muy hondamente, les decía. Leemos en Romanos 1:25, dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy donde miramos, reina la mentira. La mentira se difunde a través de los medios de comunicación, la mentira se difunde a través de los claustros universitarios, la mentira se difunde a través de los discursos políticos, la mentira se difunde a través de las nuevas ideologías que van surgiendo, que entronizan la mentira como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero aquí vemos que el reino del Mesías es un reino en que la verdad será entronizada. Habrá una completa, una absoluta manifestación de la verdad en el milenio. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Este reino se caracterizará en suma por la plenitud del Espíritu Santo. Dice Ezequiel 37, y pondré mi espíritu en vosotros. Aquí se manifestará la adoración, alabanza, obediencia, poder espiritual, transformación interior, fervor espiritual, amor, gozo, comprensión de las verdades espirituales, comunión entre los santos. Todo aquello que provoca y produce el Espíritu que será manifestado y derramado plenamente en ese tiempo. Podríamos seguir describiendo y nos llevaría todo el tiempo a hablar de las características del milenio, hablar de la paz, del gozo, de la santidad, del consuelo, de la gloria, de la justicia, hablar del pleno conocimiento, de la instrucción que allí tendrá lugar, hablar de la remoción de la maldición y de la enfermedad, de la sanidad completa, protección, libertad de la opresión, ausencia de inmadurez. Habrá hablar de la prosperidad económica, hablar de la adoración unificada, de la manifestación plena de la presencia de Dios. Pero vamos a hablar algo un poquito más técnico que refiere a la duración del milenio. Fijémonos en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer este texto. 1 Corintios 15, 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios, al Padre, para que Dios sea todo en todos. El reino terrenal de
Jesucristo, se va a limitar a 1000 años. Será un tiempo suficiente para manifestar esta teocracia perfecta de Dios sobre la tierra, a la cual hemos hecho referencia ya muchas veces. ¿Eh? Sabemos que esa soberanía y ese poder y majestad de Dios son eternas, pero Dios pretende manifestar eso a través de un reino concreto, el reino teocrático. Y 1000 años será tiempo suficiente para manifestar esta teocracia perfecta de Dios sobre la tierra. Pablo enseña que cuando el postrer enemigo de Dios sea destruido por Jesús el Rey, el propósito del reino ya se habrá cumplido. Se habrá cumplido. Entonces Cristo entregará el reino mediatizado, lo entregará a Dios y Padre, y entonces se fundirá con el reino eterno. Ese reino terrenal, teocrático, se fundirá con el reino eterno. Por eso las Escrituras también nos enseñan que Cristo reinará sobre un reino sin fin. Y tenemos aquí varios textos que atestiguan esto. Esto entonces no significa el fin del gobierno del Señor. Él solo va a cesar de gobernar como rey intermediario. ¿Recuerdan que dijimos que en el reino teocrático Dios gobierna por intermedio de un miembro de esta raza humana? Jesucristo hombre. Él conserva su humanidad. Él conserva su naturaleza humana y la conservará por la eternidad. Así nos lo revela la Escritura. Por eso Él puede ser mediador, porque es Jesucristo hombre. Reúne las cualidades de ambas partes, media entre Dios y los hombres, por lo cual tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Y para ocupar el trono de David tiene que ser un hombre. Entonces, no va a terminar su gobierno, solo que cesará de gobernar como rey intermediario. Pero como hijo eterno va a compartir el trono con el Padre por la eternidad. Entonces ese reino milenial se va a fundir con el reino eterno. Al fundir la teocracia terrenal con el reino eterno, la soberanía eterna de Dios será finalmente establecida. El derecho de Dios a gobernar será vindicado eternamente. Por eso a veces las confusiones entre si dura 1000 años, pero se habla de un reino eterno, y a veces surgen esas confusiones. Estudiando bien y trazando bien la palabra, toda contradicción aparente cesa para darnos total claridad en la comprensión del tema. Dijimos que el gobierno será una teocracia. Muchas veces ya hemos mencionado esta palabra. A mí me gusta reiterar conceptos para que queden claros, lejos de toda duda. Será una monarquía, en el más estricto sentido, ¿no? Soberanía absoluta que va a residir en la persona del único gran rey. Eso es monarquía, gobierno de uno. Toda la soberanía residiendo en la persona del único gran rey. Pero saben, a diferencia de las monarquías absolutas que hubo en este planeta, que todas se caracterizaron por el abuso del poder, por el avasallamiento de los derechos individuales, acá en este reinado, que va a ser una monarquía, también va a haber un elemento republicano, tal como lo entendemos desde el punto de vista de la ciencia política. ¿Qué quiere decir? La preservación total y absoluta de los derechos individuales de todos los habitantes. Monarquía absoluta, con el poder centralizado en el rey justo, el rey sabio, el rey misericordioso, el rey amante, el rey omnipotente, pero con preservación absoluta de todos los derechos individuales de todos los habitantes del planeta. Y con la impartición de justicia inmediata ante toda transgresión de la ley de Dios. Todos estaremos plenamente, o los que estén viviendo aquí en el reino, estarán plenamente seguros
de esa justicia de Cristo imperando en el reino. La Escritura enseña también que los santos resucitados van a tener posiciones de responsabilidad en el reino. Esto como recompensa. Por ejemplo, Mateo 19, 28 lo enseña. También Lucas 19, versículos 12 al 17. También gobernarán, dice la Escritura, muchas autoridades menores, y que tales posiciones de autoridad serán entregadas también como recompensa por la fidelidad. Otra de las características del reino es que será un reino universal, con justicia inflexible. ¿Y quiénes serán los súbditos de este reino? Hago esta aclaración también para que nos queden claros estos conceptos. El reino teocrático va a incluir a todos los salvos de Israel y a los salvos gentiles que estén vivos al momento de su regreso, es decir, los gentiles que fueron salvos durante la gran tribulación. Israel, salvos de Israel, y gentiles salvos, vivos, luego de la tribulación, al momento de la venida de Cristo, todos entrarán al reino. Todos los pecadores serán cortados antes, dice, de la instauración del reino. Lo tenemos en Mateo 24, 30 y 31. Dice, Israel será reunido, será restaurada la nación de Israel, será regenerada experimentando una verdadera conversión, dice en los textos del Antiguo Testamento como Joel 3.1 o en Amós capítulo 9, que será hecho justo Israel. Habrá una conversión y una regeneración. Entonces, los salvos de Israel vivos al momento de la venida de Cristo y los gentiles vivos al momento de la venida de Cristo entrarán al reino. Judíos y gentiles serán introducidos al reino. Y así se va a cumplir el pacto con Abraham, que prometía bendición universal. Y aquí hay textos a montones para citar. El centro de ese reino será Jerusalén. ¿Cuál es la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio? La Iglesia, junto con los santos resucitados del Antiguo Testamento, reinaremos con Cristo en la Jerusalén celestial. La Iglesia reinará como esposa de Cristo en la Jerusalén celestial, juntamente con los santos del Antiguo Testamento resucitados y recompensados. Los judíos y los gentiles, salvos, que fueron hallados justos en los juicios de Israel y en el juicio a los gentiles al momento de la segunda venida, esos serán los súbditos del rey en esta tierra en el milenio. A ver si se comprende bien el tema. Iglesia y santos resucitados y recompensados del Antiguo Testamento reinan en la Jerusalén celestial. Esa ciudad, que tal vez ustedes puedan ver algún dibujo o alguna representación gráfica que yo le voy a pasar a los hermanos, estará allí sobre la tierra, esa santa ciudad, la Jerusalén celestial de la que habla Hebreos capítulo 12, y en el capítulo 11 de Hebreos dice que Abraham esperaba esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba esa ciudad, igual que los santos del Antiguo Testamento. En Hebreos 11, 16 dice que la esperanza de los héroes de la fe era una ciudad celestial. Y esa ciudad es la Jerusalén celestial. Ellos no van a ser defraudados, no van a quedar afuera de esa ciudad. Van a estar junto con la iglesia en esa Jerusalén celestial. La que Gálatas 4:26 llama la Jerusalén de arriba. La que Apocalipsis 3:12 y 21 dice la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la gran ciudad santa y tantos otros nombres. Esa ciudad celestial estará habitada en parte por la iglesia
y en parte por los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando al Mesías. No serán defraudados y estarán también allí. En Hebreos 11 dice que Dios les ha preparado esa ciudad a ellos. Y en Hebreos 11, 39 y 40 dice, ellos no podrán ser perfeccionados aparte de nosotros. El escritor a los Hebreos nos está mostrando un cuadro en el que estarán reunidos con Cristo los ángeles, los santos resucitados, arrebatados de la iglesia, y todos los santos del Antiguo Testamento, y los de la tribulación, los que murieron en la tribulación. Será un lugar de habitación de los santos resucitados a través del milenio, la Jerusalén celestial. Lugar de habitación de los santos resucitados y arrebatados de la iglesia durante el periodo del milenio. Los vivos, Israel salvo y gentiles salvos durante la tribulación, vivos al momento de la segunda venida de Cristo a la tierra, los vivos entrarán al reino terrenal y los resucitados verán el cumplimiento de las promesas nacionales a Israel durante la era milenaria, verán esas promesas desde la Jerusalén celestial. Es decir, que los santos de la iglesia y los santos del Antiguo Testamento no estarán disociados. No estarán disociados. Por eso Juan 10, 16 dice, un rebaño y un pastor. No estarán disociados. La primera resurrección de la que habla la Biblia sucede en tiempos diferentes para estos dos grupos diferentes. La iglesia al momento del arrebatamiento y la resurrección. Israel en la segunda venida. Dos tiempos diferentes. Dos tiempos diferentes. El resultado, el mismo. Levantados para vida eterna. Dos tiempos diferentes de esa resurrección. La iglesia en el arrebatamiento y los santos del Antiguo Testamento de Israel en la segunda venida. El resultado de esa resurrección, el mismo. Levantados para vida eterna. El destino, un destino común. La nueva Jerusalén. Conclusión, queridos hermanos, de esta parte. Las promesas nacionales a Israel se verán cumplidas en el Israel vivo al momento de la segunda venida de Cristo. Estos van a ingresar al reino milenial terrenal. Ingresarán. La esperanza individual de los santos del Antiguo Testamento se va a realizar mediante la resurrección en la Jerusalén celestial. Allí Israel se reunirá con los resucitados y trasladados de la era de la iglesia. Se reunirán. La ciudad celestial será puesta en relación con la tierra al principio del milenio. Algunos dicen que hasta quizás se haga visible sobre la tierra. Se haga visible. Desde esa ciudad Jesucristo va a ejercer su gobierno mesiánico. Desde esa ciudad con su esposa, la iglesia. Y allí estarán también reunidos los santos del Antiguo Testamento. Junto con él entonces Jesucristo reinará la esposa y los santos recompensados del Antiguo Testamento ejercerán también su autoridad. Queridos hermanos, el reinado de 1000 años es la administración directa del gobierno de Dios en la tierra durante ese tiempo. Esa administración estará a cargo de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos. El centro terrenal será Jerusalén y la nación de Israel. Cristo y sus santos gobernarán desde la Jerusalén celestial con cuerpos celestiales resucitados. ¿Cuál es el objeto del milenio?
Vamos a verlo desde varios puntos de vista para entrar en nuestra fase final de esta reflexión. Dice Rairie que desde el punto de vista del Padre, desde el lado del Padre, el milenio será la honra pública terrenal de su Hijo. Será el cumplimiento de las promesas de darle a su Hijo el trono de David. El Padre cumplirá y honrará públicamente a su Hijo. Será finalmente de parte del Padre la respuesta a la oración de sus hijos: venga tu reino. Desde el punto de vista de Cristo, Él recibirá, después de la larga espera, el reino de este mundo. Él lo recibirá. Y Él compartirá todos los honores con los suyos. Visto desde el lado de los santos, el Señor Jesús en ese reino los llevará a un estado de felicidad indescriptible. Y hemos ya mencionado unas cuantas cosas. Visto desde el lado de las naciones terrestres, serán 1000 años en que todas estarán bajo el cetro de la vara de hierro del Señor Jesús, el Mesías Rey. Habrá paz, todos estarán obligados a acudir a adorar a Jesucristo. Y visto desde el lado de la creación, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud. Y la naturaleza será preservada y volverá a su esplendor original. Queridos hermanos, quiero terminar esta exposición con una exhortación para nuestras vidas. El reino teocrático del Señor Jesús en esta tierra es futuro. Pero saben, el reino para la Iglesia podría resumirse en esta frase: es un ya, pero todavía no. Un ya, pero todavía no. ¿Qué quiero decir con esta frase? Todavía no llegó ese reino. Lo esperamos, lo anhelamos, lo pedimos. No llegó. Pero si lo pedimos, lo esperamos y lo añoramos, ¿cómo no vivir ya, hoy, los valores de ese reino? Algunos dicen que ciertas partes de la Biblia, como el Sermón del Monte, no son para la Iglesia, son para el momento del reino. Es cierto que esos valores describen los valores del reino, pero ¿cómo que no son para la Iglesia? Nosotros anhelamos el reino, pedimos que venga el reino, y no estamos dispuestos a vivir desde ahora, ya, en base a esos valores y a esos principios del reino futuro. Ya, en el presente, cada cristiano, porque cada cristiano reconoce la reyesía de Cristo en su vida, el señorío de Cristo en su vida, aunque el mundo no lo reconoce y lo rechaza. Desde ese primer momento en que fue desafiado por Satanás, el hombre siguió el mismo camino de Satanás, desafiando el reinado de Dios y el gobierno de Dios. Pero nosotros, los creyentes y la Iglesia, debemos manifestar esa autoridad, esa majestad, esa reyesía, ese señorío, esa soberanía de Dios en nuestra vida y en nuestra Iglesia. Por lo cual, queridos hermanos, hoy en el presente tenemos que vivir los valores del reino. Aunque es un reino futuro, usted y yo tenemos que vivir, estar dispuestos a vivir hoy, en el presente, los valores del reino expresados en el Sermón del Monte y en tantas otras partes de la Escritura. Sería una verdadera contradicción orar al Señor, venga tu reino, y por otro lado no estar viviendo de acuerdo a los valores del reino. Una contradicción inadmisible. Ya debemos entonces, hermanos, manifestar esa autoridad de Dios en nuestra vida. Todavía ese reino no se ha establecido, pero con las mismas ansias con que lo esperamos, estemos dispuestos a dejar que Cristo ejerza su autoridad.
estemos dispuestos a que el señorío de Cristo se haga realidad en cada aspecto de nuestra vida personal y de nuestra vida congregacional. Por eso es que quiero terminar esta reflexión con esta expresión que debería nacer de lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Que todos hoy, luego de haber estudiado este tema del milenio, este tema del reino de Cristo en la tierra, podamos todos exclamar a una voz: Señor, queremos, deseamos que tú reines sobre nosotros. Que el reino, que el gobierno y que la soberanía de Cristo sea una profunda realidad en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, queridos hermanos, y que el Señor nos bendiga.